Boombox. En este episodio de Banqueras nos sumergimos en la historia de dos mujeres excepcionales del mundo financiero. Tengo un compañero de estos que te digo que al final me decía, yo no sé si mi esposa podría hacer lo que tú haces. Volteamos mi jefe y yo al unísono. Claro que sí. Sandra Joana González, cuya pasión por el dinámico sector de los medios de pago la ha llevado a liderar en BBVA Colombia, fusionando tecnología y finanzas para enriquecer la experiencia del cliente. A mí me encanta lo que hago, me divierto mucho. Es como parte de mi vida, entonces vibro. Y esto es una montaña rusa, un día gritamos, otro día lloramos. E Ivonne Paola Casado, cabeza de Scotia Wealth Management en Scotiabank Colpatria, quien con su vasta experiencia y liderazgo trabaja incansablemente para fortalecer la asesoría global patrimonial. La banca permite que se cumplan sueños, la banca permite que todos cuidemos algo que es valioso para nosotros. Ahí es donde digo, qué rico estar en la banca. Sus historias me inspiraron y desafiaron a ver más allá de los números y las transacciones. En esta charla tuve un viaje revelador que destaca el papel crucial de las mujeres en la redefinición de la industria financiera. Puedo dar fe de tener jefes, hombres, con unas energías femeninas increíbles. Cada vez tú ves que nosotros las mujeres ganamos posiciones, pero tienes que demostrarlo, o sea, nada es gratis. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En el episodio de hoy me acompaña en la camiseta Geeta Gopinath, quien es una mujer india americana que es profesora de la Universidad de Harvard, o fue profesora de la Universidad de Harvard, y hoy es la Chief Economist o la economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Y he decidido ponerme esta camiseta hoy para ustedes dos. Sandra, Ivonne, mil gracias por estar aquí conmigo en Banqueras. Bienvenidas. Muchas Gracias, Camila. Nosotros felices de estar acá, yo muy contenta. Para aprender de sus vidas, de cómo ha sido su experiencia, de cómo han sido todos estos años en el sector financiero. Y no sé si a todas les he preguntado lo mismo para empezar, pero les voy a preguntar a ustedes. ¿Siempre quisieron ser banqueras? ¿Siempre quisieron estar en la banca? ¿No? No. Sandra. No. Yo cuando pues estaba en la universidad, yo estudié ingeniería industrial y siempre me imaginé en una fábrica. ¿Sí? Seguramente en procesos, dentro de una fábrica, rediseñando, testeando, pero nunca en el sector financiero. Realmente esto yo lo hice como más un trabajo porque en el pasado habían horarios adicionales, entonces yo complementaba mi universidad con mi trabajo. Entonces yo dije, esto va a ser un tiempo de 1 o 2 años. O sea, y tú pues, estudiabas mientras trabajabas, o sea, sí, trabajabas y estudiabas al tiempo. Sí, exacto. Estudiaba en la mañana ingeniería industrial y por la tarde me transformaba en la chica del banco y me iba a una oficina bancaria y pues digamos que ese fue mi inicio. Entonces yo la verdad dije, siempre esto va a ser un par de años mientras que termino mi universidad y luego me voy seguramente para alguna empresa que trabajé muchas como prácticas empresariales. Entonces yo dije, esa va a ser mi futuro. Pero pues la banca me atrapó y aquí estoy. ¿Nunca saliste desde entonces? No. He estado en diferentes entidades financieras, pero la verdad es que siempre he estado pues en la banca. Claro, hay una historia bonita tuya de estar estudiando y trabajando al tiempo que tiene que ver con los incentivos que les daban en el banco para ayudarles a pagar la matrícula de la universidad. Es así. Y es que entre mejor nota tuvieran, más plata les daban y entonces eso te obligaba a ti a sacar las mejores notas. A ser muy buena, sí, es verdad. Esos incentivos existen y aún permanecen. Okay. Muchos bancos tienen esas estructuras, entonces tú tienes, entre más calificaciones, digamos que tengas altas, te dan un porcentaje de tu matrícula también en función de la antigüedad que lleves. Pero yo tuve la fortuna, digamos que de mezclar esas dos cosas. Uno, las buenas calificaciones hacían que o me ganara la beca o me dieran, digamos que un porcentaje alto. Entonces, la verdad, eso es un beneficio que muchas personas no saben, por ejemplo. ¿Empezaste en qué banco? Yo empecé en Davivienda. Ok. Y ahora... Estoy en BBVA. Ya, sí. Señora, empezaste en Davivienda, pero ahora estás en BBVA. Sí. Ivonne, ¿tú siempre quisiste estar en la banca o no? ¿Qué estudiaste tú? No. Yo soy ingeniera industrial. A las dos ingenieras industriales. Sí. De hecho, bueno, algo debía venir en la sangre. Toda mi familia es del Banco Magdalena, entonces cada vez que yo digo que todos los del banco dicen, bueno, pero tú tenías que ser banquera porque claro. Sí. Y no, yo creo que yo soy como la canción de La Oreja de Van Gogh, igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Yo siempre tuve mi vida como muy dividida entre
entre este ritmo muy ejecutivo, muy laboral, o una vida un poco más artística. O sea, o yo estaba haciendo esto que estoy haciendo, o hubiera estado, no sé, viviendo en París en una guardilla y pintando, porque de hecho es parte de lo que me gusta. Creo que al final termina siendo un accidente, pero yo soy de las convencidas de que lo que haces día a día es simplemente un medio para poder desarrollar tu propósito. Entonces no importa si estás en un banco en el que yo llevo 27 años. Llevas 27 años en Scotiabank. En Scotiabank. Tuve un espacio de año y medio que no estuve en Scotiabank, pero bueno, en 27 si quitas año y medio es, sí, no es nada. Casi nada. Sí. Y en ese momento estuve también en el sector financiero. Quisiera darme una vueltica. El presidente de ese entonces le dije que yo quería ver si el pasto del frente, si era más verde o no era más verde, y regresé. Pero yo creo que al final es eso, o sea, no importa si estás en la banca, no importa si estás en una gran corporación haciendo una parte comercial o si estás en otra, al final todos son un medio para desarrollar tu propósito. Yo siento que el propósito es transversal a lo que hagas en la vida. Entonces, ahorita conversaba en algún momento con Ángela Hurtado y con Esperanza y de Banco Caja Social, y les decía que yo en algún momento no quería estar en banca. O sea, en algún momento de mi vida dije no. ¿Y por qué no querías? Porque durante los primeros 5 años en algún momento sentí que, si bien eso que te estoy contando en mí era como un choque entre ese servicio, en ese estar al propósito de la gente, yo decía, y justo en el medio más capitalista que hay, o sea, es que estás en el pleno foco del capitalismo, o sea, de esa parte. Entonces en algún momento... Claro, y la vena artística por el otro lado. Jalándome y otra parte, hasta que dije, bueno, y la vida me puso aquí, hasta que dije, no, más bien muy probablemente el llamado no es a luchar contra eso, sino a tratar de cambiar las cosas que no nos gustan de ese momento. Y desde ahí, mira, quiero decirte que creo que he hecho un trabajo. Yo me levanto cada día de mi vida yendo al banco, no a trabajar en wealth management, o a trabajar en fiducia, o a trabajar en banca corporativa, que lo hago, que tengo que dar resultados, que es un tema. Yo me levanto todos los días a conversar con la gente. Entonces, desde el día que entendí que mi trabajo está en pos de acompañar a las personas, entonces lo que pasa es que es diferente. Yo digo que somos conversaciones, somos las conversaciones que tenemos o que no tenemos. Pues si yo voy a conversar contigo, aquí estamos construyendo contigo y con Sandra un camino lindo para el resto del mundo. Si tengo que hacerlo con un cliente, pues el resultado será cerrar una transacción importante para el cliente, para mí, para la organización en la que estoy, para los empleados. Si la tengo con mi equipo de trabajo, pues estamos construyendo un camino que nos va a permitir lograr resultados. Si la tengo con mi jefe, probablemente será porque tengo que hacerle un pedido o necesito que él me haga un pedido y tenemos que comprometernos a un cierre. Entonces, al final, fíjate que para mí siento que el estar en el banco o no en el banco es un medio para cumplir lo que yo sueño hacer. Pero entonces lo que tú dices me lleva a hacerles otra pregunta. Y es, Sandra, ¿qué no te gusta del sector financiero? Ay, para esta pregunta... Pues sí, porque tú estás diciendo algo que ya, entonces en vez de no trabajar en contra de lo que no le gusta, trabajar con lo que sí le gusta. Pero ¿qué no te gusta del sector en donde estás? Yo creo que es difícil, digamos, que eso cuando lo que tú haces te gusta mucho, ¿sí? Yo comparto mucho con Ivonne y es que creo que parte de las cosas que resultan fáciles en la vida no es que siempre sea fácil, sino que lo haces fácil porque te gusta mucho, ¿sí? Yo creo que todavía hay mucha posibilidad, y cuando me preguntas ahorita que no me gusta, creo que hay más posibilidad de llegar a más colombianos todavía en el tema de la inclusión financiera. Yo soy la responsable de medios de pago en BBVA y todavía veo, además que tengo la fortuna de trabajar en un banco global, entonces yo veo lo que pasa en México, en España, en Turquía, incluso acá en Sudamérica, en Argentina, en Perú, y veo que todavía hay una brecha importante porque muchos colombianos, pues digamos que tienen situaciones que podrían ser compensadas con la banca, ¿sí? Creo que la banca transforma la vida de las personas y puede ayudarlos. Entonces creo que la banca ha hecho, digamos que evoluciones importantísimas en el país. Cada vez veo, digamos que a más personas usando, por ejemplo, en el caso mío, transferencias, pagando con sus tarjetas, creciendo, por ejemplo, esos medios de pago. Y ahorita hay una revolución, ¿sí? Pero también creo que
todavía nos falta, hay una brecha importante en que lo hagamos mucho más rápido, ¿no? Pero también cuando uno está en este negocio y es banquera de muchos años, entiende que este negocio no se hace solo. Aquí pues tenemos que participar muchos. El Estado, seguramente los entes que nos vigilan. Entonces creo que hay un reto importante para Colombia para permitir que efectivamente esa evolución sea mucho más rápido, y creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Entonces creo que eso es tal vez más bien lo que no me gusta, sino el reto que hay, y no te puedes cansar, ¿no? O sea, creo que también el gusto está precisamente en que eso que hagas lo disfrutes mucho y veas realmente eso como tiene una repercusión material. Entonces, eso yo creo. Y te hago a ti la misma pregunta. ¿Qué no te gusta? Que ya medio me dijiste al principio. Pero te cuento, yo creo que lo que no es tangible, ¿sí? Es un medio que a veces trabaja sobre temas poco tangibles para el ser humano. Sí, eso es parte de lo que me llevaba como a tener ese reto. Entonces, no, un ejemplo, cuando tú ves, yo también trabajo en un banco global, pero cuando tú ves que, no sé, se mueve el precio de la acción, cae o sube, y hay unos analistas sentados en Nueva York diciendo, esperábamos que un banco creciera más o menos en Latinoamérica, y eso lleva a que tomen decisiones sobre personas, sobre equipos, sobre, como que a veces digo, esa no tangibilización me cuesta mucho, porque bajar desde un analista de Nueva York, tomando una decisión o dando su opinión, y que se tomen decisiones allá en la última ciudad de un país latinoamericano. Entonces como que digo, a ver, y las personas que están acá y las personas que están allá, ¿cómo encajan? Entonces yo siento que esa poco tangibilización. Cuando estuve en el sector corporativo también me costaba mucho entender eso. Entonces hablas con los CFOs de las compañías que eran mis clientes, y yo decía, ¿y dónde están los...? O sea, habla con propiedad, se siente el dueño, y los dueños de las empresas son otros. Es como que dices, sí, tú te estás alegrando porque emitimos un bono, que a mí también me da alegría, era parte de mi resultado, emitir un bono, no sé, un 144A afuera, en el exterior, y era motivo de alegría para todos. Y yo decía, ¿y esto cómo impacta? O sea, ¿dónde está el link para que impacte al señor que está trabajando en la esquina, al que tienes en el escritorio, al que tiene... Entonces siento que todavía la banca me choca muchísimo con dejar un espacio muy arriba y tener un gap muy, muy grande en acercarte. A mí me encanta lo que dice Sandra, cuando tú ya lo pones en la banca, permite que se cumplan sueños, la banca permite que todos cuidemos algo que es valioso para nosotros, que los resultados no es con lo que tú comienzas en la mente, sino la consecuencia de lo que para ti es valioso. Ahí es donde digo, qué rico estar en la banca. Qué rico estar en la banca. Podría ser en una ONG hablando esto y sería maravilloso y todos nos abrazaríamos. Y no tendría tanto impacto. Pero no habría impacto. Exacto. Sí, nos abrazaríamos y seríamos felices y haríamos paz y amor. Pero acá es donde se puede hacer un impacto. Entonces, eso que no me gusta es lo que al final me reconcilió con la banca. Ustedes las dos trabajan en una banca global. Una en el BBVA y la otra en Scotiabank. Sí. Y tienen la posibilidad de también conocer otras culturas de trabajo. Sí. De cómo se trabaja en este sector en otras partes y en otros países. Y ahí quiero preguntarte, Sandra, ¿en dónde ves que la mujer tiene más cabida? En ese sector, ¿en qué país? También. Yo manejo, digamos que en el sector, o más bien en el área en la que yo me muevo, es diseño y desarrollo de productos, y específicamente en los medios de pago, ¿sí? Y ahí veo, digamos que un mix, pero te tengo que decir también que, por ejemplo, yo veo muy bien posicionadas las mujeres en Latinoamérica. Tal vez digamos que con mis compañeros españoles a veces yo veo que hay muchos hombres, ¿sí? Y yo les digo, aquí les faltan niñas, ¿sí? Pero veo que especialmente digamos que en el negocio que yo estoy, veo una participación importante de mujeres. Hay sectores, por ejemplo, seguramente los de tecnología también, cuando hacemos reuniones globales, sí veo mucha más participación de hombres que mujeres en general. En general. En todos los países, tecnología dominada por los hombres. En general. Aunque ya hay, digamos que unas mujeres y muy empoderadas y también muy pilas, ¿sí? Es algo que está empezando a cambiar y particularmente BBVA a nivel global está trabajando para eso, ¿sí? Digamos que allá hay programas que también me parece importante porque pues yo vengo de trabajar en otros bancos. Yo estuve antes en Ecuador y antes pues en Davivienda.
pero veo, digamos, que esta cultura global con unas políticas y unos números que hacen realidad y materialmente, digamos, que eso que se define, ¿sí? O sea, no es, digamos, que un saludo a la bandera, sino que es real y es un mandato. El tema de la participación femenina dentro de BBVA en cada una de los países. Entonces, eso me ha parecido interesante, ¿sí? Esa apuesta que se le hace y también cómo se mide. O sea, no es si quieren, es que hay que hacerlo. Pero también veo el reto que tenemos, ¿sí? Porque también cuando tú tienes la posibilidad, y seguramente Ivonne, también que estamos en bancos globales, tú tienes la posibilidad de compartir con mujeres también que tienen una cultura, ¿sí? Diferente, una situación, una realidad diferente en sus países, pero al final es la banca. Al final digamos que el negocio es el mismo, ¿sí? Entonces, digamos que confluimos en solucionar problemas también mancomunadamente y ahí digamos que en bloque también hacemos que de alguna manera los hombres pues digamos que nos apoyen, ¿sí? Pero sí veo digamos que mucho más en mi negocio, también en Latinoamérica, que los hombres, por ejemplo, lo que es España, por ejemplo, en mi negocio. Ok, y en el caso de tu... Bueno, yo te cuento que estamos en el país donde tenemos que estar en términos de Colombia, dentro de lo que yo me muevo, yo creo que es el que estamos mucho más avanzados, Camila y Sandra. Yo tengo una responsabilidad sobre el país, sobre Colombia. Entonces, mis pares de trabajo son el Head de Wealth Management de México, el Head de Wealth Management de Perú, el Head de Wealth Management de Chile, el Head de Wealth Management de todo Centroamérica y el Caribe. Y cuando te digo el Head y no digo la Head, es porque todos ellos son hombres. Yo soy la única mujer, sí. Yo soy la única mujer de mis pares. Pero tenemos la fortuna de que nuestra jefe de afuera, o sea, bueno, mi jefe local aquí es Jawar, que es el presidente del banco, pero afuera yo le reporto a la SVP de International Wealth Management, que es una mujer brasilera. Entonces, y acaba de cambiar a nivel global, que esto es también súper top, y yo estoy súper contenta porque Scotiabank tiene 4 grandes group heads, y hasta ahora históricamente siempre han sido hombres. Entonces, digamos que ahí te das cuenta, sí. Sin lugar a dudas, Colombia como país top en todo el tema de poder tener una responsabilidad. Pero qué alegría cuando ves que a nivel global, mira, toda mi línea ahorita Wealth está liderada por mujeres, ¿sí? Todavía mis pares todos son hombres. Es divertido ir a los offsite. Eso te quería preguntar, ¿cómo te va? Y además de culturas tan distintas, mexicanos, peruanos, chilenos, países un poco más machistas muchas veces que nosotros, así no lo creamos. No, es así. ¿Cómo te va en esas reuniones? Bueno, y he tenido 1000 anécdotas. O sea, yo siempre llego con anécdotas que a veces pasan porque es increíble. O sea, te cuentan historias, por ejemplo, de Chile o de México y bueno, de sus señoras o de cómo están. Y claro, yo escucho siempre historias de sus hijos y de sus esposas en un ámbito distinto al que yo me muevo. Yo adicionalmente, pues, soy responsable de la educación de mis hijos desde que murió mi esposo. Ahorita estoy nuevamente casada, muy feliz, muy contenta, pero durante mucho tiempo, desde que mis hijos tenían 7, enviudé y tuve que ser responsable de mis hijos. Entonces, cuando escuchas historias como, no, mi señora se encarga de hacer esto, o mi esposa hace esto, o es la que cría a los niños, y yo a veces digo, ¿y cómo juega eso? O sea, el papel de integrar, yo voy a hablar de balance, el papel de integrar esos roles, tú lo ves todavía muy marcado en esos países. También es súper rico la multiculturalidad, o sea, hace poco teníamos una foto con mis pares y en Colombia mis pares también son hombres de negocio, ¿sí? El head de retail banking es un hombre y es peruano, el head de banca corporativa es español, y ahorita acaba de llegar otro costarricense que viene de Chile a manejar la banca de empresas. Entonces también, ahí somos hombres, ¿sí? Cuando dicen en un negocio, quédense los de negocio, me quedo yo solita en medio de hombres. Pero es eso. Tienes la posibilidad de tener un peruano, un mexicano, un chileno y empezar a irse nuevo. Yo digo, qué lindo el reto, porque para ellos somos ejemplos, para las hijas de ellos somos ejemplos. Tengo un compañero de estos que te digo que al final me decía, yo no sé si mi esposa podría hacer lo que tú haces. Y volteamos mi jefe y yo al unísono, claro que sí. Claro. Pero es que culturalmente no era, ¿sí me explico? Entonces tampoco, no hay un juicio, porque realmente no era cultural. Entonces como que él dice, sí, yo no sé si ella podría estar en un banco todos los días, responsable de un negocio, venirse a estos viajes, estar aquí 8 días con nosotros en Toronto.
Y lo volteábamos a mirar y le decíamos totalmente que sí, o sea, te aseguro que sí, que su decisión sea otra en este momento es distinto, ¿sí? Pero claro que lo podría hacer. Entonces, a tu pregunta, creo que Colombia es el país donde tenemos que estar en eso, pero qué responsabilidad que tenemos para toda Latinoamérica de seguir llevando el mensaje y estar en estos bancos. Es privilegiado porque puedes hacerlo. Eso es realmente, digamos que algo que también yo creo que inspira de pronto a muchas, digamos que niñas o adolescentes o universitarias. Creo que este es un sector que te permite hacer muchas cosas. O sea, yo por ejemplo, ahora escuchaba como las historias de mis compañeras, con algunas me conozco, y digo, este sector tiene esa posibilidad. Yo digamos que he hecho una carrera importante y he hecho muchos cargos, y yo creo que he hecho lo que yo he querido, ¿sí? Porque al final creo que aquí tú puedes construir. Entonces, claro, no es fácil, y un poco también lo que tú mencionas, esto tradicionalmente la banca ha venido cambiando, pues en Colombia, cada vez tú ves que nosotras las mujeres ganamos posiciones, pero tienes que demostrarlo, o sea, nada es gratis, ¿sí? Y creo que esa es la diferencia también con las otras geografías. Yo veo a las mujeres latinoamericanas ahora, hay un común denominador. Somos súper guerreras, digamos que recursivas, porque creo que también en los países en los que estamos, pues la situación es diferente. Digamos que tu realidad es diferente, ¿sí? Incluso tu proceso, o sea, el colegio, la universidad, o sea, al final, digamos que esto es lo que nosotros vivimos. Y seguramente esa capacidad nuestra o esas ganas de avanzar, de querer, de competir incluso, por supuesto, digamos que en países de primer mundo, creería yo que es como más calmado, ¿sí? Entonces, nosotras creo que tenemos eso en la sangre, y yo creo que también las colombianas, también yo lo veo. Ahora, pues las mexicanas también son muy pilas y todo, pero yo veo eso. Yo, por ejemplo, claro, como tengo al otro lado España, 6 horas de diferencia, yo llego muy temprano a la oficina, entonces, por ejemplo, son aquí las 6, allá son las 12. Entonces, yo me voy temprano a la oficina y yo me voy conectando y voy llamando. Entonces me dicen, Sandra, allá son las 6. Yo, sí, es que aquí en Colombia quiero contarles que esta es nuestra realidad. Y les digo, yo voy en mi carro tranquila, pero yo veo la gente que está haciendo la fila en el Transmilenio para subirse para llegar a las 8. Yo soy privilegiada. Y veo el señor que vende los jugos y que está sacando su puestico. Y está ahí desde las 3 de la Claro, mañana. y veo la señora que está haciendo las arepas y todo, o sea, que porque esa es la realidad. Entonces, claro, y ellos dicen, no, o sea, aquí ni de fonda, nosotros a esa hora nos levantamos para prepararnos para ir para la oficina. 6 de la mañana es muy temprano, ¿sí? Digamos que hay realidades también que hacen que creo que las mujeres, pensando en Colombia, tengamos, digamos que esa rapidez, digamos que en haber adoptado y llegar, digamos que en la banca, a querer romper eso, ¿no? Ese techo de cristal. Espacios, claro. Sí, ese techo de cristal que dice, bueno, acá primer nivel, segundo nivel, también es para nosotros. Ajá. Y no es el género por el género. Es que realmente y genuinamente, en algunas cosas, uno no es bueno para todo, pero somos muy buenas. Entonces, no hay, o sea, es natural que digamos que resaltemos o lideremos. Claro. Y Beth, tú en tu respuesta me abriste la puerta para el siguiente tema que pues se toca mucho con nosotras las mujeres, y es el de la maternidad. Las mujeres cuando están decidiendo qué van a hacer, si van a ser mamás o no van a ser mamás, y si deciden ser mamás, voy a seguir trabajando o no voy a seguir trabajando. Hay unas mujeres que tal vez como tú no tuvieron opción de escoger de si seguían trabajando o no seguían trabajando. A ti te tocó seguir trabajando porque tú quedaste viuda. ¿Cómo fue manejar ese proceso de poder hacer ese balance en donde tú eras la única que estaba ahí para tus hijos y que igual tenías la demanda en el trabajo y que trabajabas o trabajabas? De acuerdo. Mira que cuando mis hijos eran pequeños, bueno, yo fui Susanita, ¿no? Yo quería casarme, tener hijos, la casa, el perro, la finca, lo verde, o sea, muy, muy la casita pintada siempre. Y pues cuando empecé un rol laboral, fui ascendiendo, lo que la sociedad te dice que es exitoso, te van pasando un cargo al otro cargo. Yo arranqué recién egresada y hoy le reporto al presidente del banco, pues ha sido una carrera ascendente. Pero siempre llegas a tu edad como de maternidad y siempre tienes ahí como tú, ¿qué hago? ¿Sigo acá? ¿Estoy creciendo? De hecho, yo he tomado algunas decisiones en mi vida en algunos momentos de
que no me arrepiento, pero que hoy creo que traen muchos aprendizajes. Y en el instante en que mis hijos estaban muy chiquitos, quiero contarte que yo quería en algún momento decir, bueno, voy a tomar un trabajo de medio tiempo, voy a dejar de trabajar en algún momento. Y creo que justo antes de que muriera mi esposo, en algún momento lo expresé verbalmente frente a mis hijos que todavía estaban muy chiquitos, debían tener 4 y 6 años en ese momento, y lo debía expresar como, no sé, como hijos, como que hoy estoy llegando tarde, no es que la mamá no quiera, pero en algún momento yo como que algún día les dije seguramente, porque es que ya te voy a contar porque me lo recordó mi hijo después de muerto su papá, y les dije, yo quisiera estar aquí con ustedes, pero pues la vida no me lo ha permitido y igual sepan que así llegue hoy un poco más tarde o esté aquí, estoy con ustedes, los amo, los quiero, bueno. Pasa el tiempo, muere mi esposo, mis hijos tenían 7 y 9 años, y como a los, ponle 3, 4 meses de haber muerto Mauricio, mi hijo mayor, en ese momento tenía 9, me dice, mamá, ¿tú algún día nos dijiste que tú hubieras querido dejar de trabajar para dedicarte a nosotros, pero que nunca lo pudiste hacer? ¿Qué tal que ahora que murió mi papá, tú no hubieras tenido tu trabajo? Claro. Y fue como, o sea, como esos momentos de verdad que te dicen, bueno, un niño, yo digo que mis hijos son mis maestros, han sido mis maestros, te ponen a pensar y decir, sí, tenías toda la razón. Y eso que yo creía que no era lo que me hacía clic, yo soy una convencida que todo lo que te pasa todos los días es lo mejor que te puede pasar, sí, en ese momento. Pero no es tan fácil de entender hasta que te das cuenta a veces después. Entonces fue un reto muy grande, pero ahí, fíjate que mi reto arrancó y desde ahí empezó mi lucha ahora con el balance. Así como yo siempre digo que yo de las confrontaciones siempre saco lo más valioso de mi vida. Entonces empezó el reto de eso, ¿cómo haces el balance entre ser mamá y ser trabajadora? Va a ser mamá y papá. Ser mamá y papá y ser trabajadora. Entonces yo soy de las que tú empiezas a hacer esto y empiezas esto pesa más, esto pesa menos. Y hay una señora que me encanta que se llama Ariana Huffington que dice que las mamás trabajadoras, el día que nacen nuestros hijos, la culpa nos entra inyectada al mismo tiempo, o sea, es simultáneo. Sí, nace el bebé y entra la culpa. Entonces yo dije, hay que cambiar esta culpa. Esa culpa tenemos que quitarla. ¿Por qué? Porque tú siempre dices, no soy buena mamá porque estoy trabajando, no soy buena trabajadora porque estoy cuidando a mi hijo. Hasta que decidí que esta cosa es horrible, porque eso nunca va a estar en equilibrio. El día que entendí que somos uno solito, pude compenetrar eso. Dije, a ver, ¿tengo que seguir trabajando por mis hijos? Y por mí, primero que todo. O sea, ¿soy el ejemplo para ellos? Sí. ¿Tengo opción? No, tú lo dijiste, no tengo opción. Sí, no tengo un esposo al que decirle. Entonces tengo que tenerlo. Además, quiero desarrollarme como mujer y me encanta todo lo que corresponde a esta energía femenina que podemos liberar, pasar, de todo. De hecho, hoy no sé por qué, yo siempre estoy en vestidos, rara vez estoy en pantalón. Y me encanta, y me encanta, y me encanta. Y de hecho, ¿quiero hacer? Sí, también. Quiero seguir trabajando y poder tener resultados y desempeñarme en un medio que hasta ahora tenía una energía masculina muy fuerte, también. Quiero ser una mamá presente, también. Óyeme, hay una lucha con el espacio temporal, con ese plano espacio temporal que hay que romperla. Claro. Y ahí creo que lo logré. Pero lo logré el día que vi que yo era una sola, que no tocaba poner, que no venimos partidos en pedacitos. Yo no, Camila no es distinta a la que está aquí sentada hoy conversando con nosotros, a la que sale aquí, cierra la puerta y se va con amigos a comer. Es la misma. Yo soy la misma todos los días. El día que rompí eso y sé que soy una solita y que como una solita no me juzgo porque hago lo que hago 100% mamá, 100% líder, 100% coach. Además soy coach ontológica y me encanta. 100% escritora, 100% pintora. El día que entendí que todo lo hago unidita, ese día rompí con la lucha. Okay. Entonces lo hago. Eso te lleva a que el tiempo siempre tiene que ser suficiente. Sí, eso es un mito. Yo digo que eso es parte de... Es un mito. Pero digamos como que ese es un cuestionamiento. Tú dijiste, cuando me llegó el momento de ser mamá, que ya uno dice, sí, voy a ser mamá, es como la época. Uno se cuestiona mucho si quiere ser mamá o no. Yo, por ejemplo, no quise ser mamá. Hoy soy mamá, pero no era mi sueño ni lo tenía dentro de los planes. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Sandra? Pues la verdad, yo en algún momento de mi vida pensé si quería tener hijos, tenía una relación estable. Uh-huh. Y la verdad como que en ese momento dije, tengo que tomar una decisión. Claro. ¿Quiero o no quiero? ¿Sí? Y tal vez en ese momento dije, no, sabes que no quiero. O sea, como que me dio, como que lo pensé, o sea, como que me dieron las ganas y yo dije, no, tal vez no voy a pensarlo bien, con tranquilidad y no. Y decidí que no, y digamos que hoy después, digamos que veo como en
en retrospectiva y digo yo que es la mejor decisión que puedo tomar, porque realmente digamos que aunque en ese momento como que tuve la duda, después digo yo hoy, no, ¿sí? O sea, como que no me imagino. Pero qué maravilla que pudiste escoger y que podemos tener la posibilidad de escoger si sí o si no y de decir no quiero y es lo mejor para mi vida. Sí, y de hecho, por ejemplo, yo vengo de una familia, nosotros somos 3 mujeres, y yo soy la del medio, ¿sí? Y mi hermana mayor fue la que decidió tener un hijo, una sobrina. Entonces es mi sobrina dorada. Yo soy su tía consentidora, además porque es un rol chévere, ¿sí? Sin la responsabilidad. La alcahueta, la crianza, es rico. Claro, la alcahueta, la que le compro los juegos y todo, o sea, le pongo un tarjeta de crédito en su iPad, entonces me dice, ¿me puedo comprar esto? Yo, pues sí. La mamá dice, no, yo digo, sí, por esto. Y entonces, la verdad, como que eso me da como tranquilidad, ¿sí? Me la disfruto. Escucho, digamos, que a mis compañeras que tienen hijos y obviamente las entiendo mucho y yo digo, oh por Dios, ¿cómo hacen? ¿Sí? Porque a veces es difícil, ¿sí? Y lo logran, entonces yo digo, pues obviamente se puede. Pero sí, tienes razón, yo creo que hoy en día las mujeres tenemos esa posibilidad y creo que también es parte como de la vida y de lo que significa ser mujer en el hoy. Creo que tenemos un momento, la verdad, interesante. Seguramente no sé qué pasa con las mujeres en 30 años, en 40, digamos que en 2 generaciones hacia adelante. Pero nosotros, esta generación que nos tocó a nosotros, tiene esa capacidad de decir si sí o si no haces una familia y no pasa nada. Eso te iba a preguntar y no pasa nada, porque cuando yo te decía, qué bueno que pudiste escoger y decidir libremente quiero o no quiero ser mamá, porque a las mujeres también a veces nos toca enfrentar, incluso creo que todavía pasa que se nos juzga mucho. También cuando decidimos no, cuando decimos abiertamente no, yo no tengo ese sueño y eso no lo quiero hacer. ¿Te ha pasado que te has sentido juzgada por tu decisión o realmente nadie te lo ha cuestionado? No, digamos que en ese momento mi pareja, con la persona con la que vivía, como que él fue súper tranquilo y dijo, listo, sí, no, y si no quieres, no pasa nada. Como que él dijo, la decisión es de los dos, y si uno no quiere, pues no pasa nada. Entonces lo tomó súper tranquilo. Y eso, digamos que también me permitió a mí tener tranquilidad, ¿sí? Porque es importante ese tipo de decisiones, obviamente, que sean convenidas. Y luego, digamos que en algunos espacios me preguntan, ¿sí? Y puedo decirlo con tranquilidad y comparto con muchas amigas que también no tienen hijos. Tenemos un combo buenísimo. Viajamos, salimos. Y yo digo que algunas cosas que seguramente de las que yo he hecho en la vida, creo que hubiera sido muy difícil haber tomado decisiones, o las decisiones que tomé, si hubiera tenido hijos. ¿Crees que para tu vida laboral ha sido una ventaja no tenerlos? Por supuesto, Camila. Por supuesto. Por supuesto. Pero ¿sabes también por qué? Lo que pasa es que también, yo creo que también depende de la forma de ser. A mí me encanta lo que hago. Me divierto mucho. Es como parte de mi vida, entonces vibro, y esto es una montaña rusa, un día gritamos, otro día lloramos, otro día, en fin, y nos divertimos, celebramos. Entonces yo creo que sí, por supuesto, porque yo digamos que disfruto mucho lo que hago, pero pues también soy, digamos que intensa, entonces yo madrugo. Tenemos una ventaja, por ejemplo, en BBB hay un gimnasio en el primer piso que abre a las 5 de la mañana y tiene entrenador. Entonces yo algunas veces, no todas, tengo que volver, sí, pero tú llegas, digamos, o sea, yo llego temprano, voy al gimnasio y entonces ya estoy lista a las 6, 7 de la mañana, sí, y entonces empiezo mi día muy temprano, pero empiezo mi día todo el día y la verdad es que a uno se le pasa el tiempo, aunque ya estamos en el trabajo híbrido. La verdad es que a mí me encanta mucho ir a la oficina, entonces yo voy mucho, sí. Y la verdad es que digo yo, por supuesto, porque finalmente si yo tuviera hijos, pues no sé qué hubiera pasado en ese proceso, ¿sí? Entonces como hace parte de la vida misma, creo que sí hubiera sido difícil. Ahora, creo que también uno cuando tiene esos momentos también, hoy en día, por fortuna, uno puede tener una red de apoyo, ¿sí? Que te permita seguramente... Y que es muy importante, porque sí. Esa red de apoyo a veces no la valoramos, es esa economía del cuidado tan fundamental para que podamos desarrollarnos como sociedad. ¿Tú tuviste esa red de apoyo? Claro que sí, y me tocó aprender a pedir, además.
Sí, yo creo que cuando nuestras culturas occidentales nos han hecho creer que el logro está muy orientado a esa resolución y esa energía masculina que es hacer, tener, alcanzar. Y fíjate que son todas como verbos que van como hacia un foco, ¿no? Hacia, más que si corporalmente me voy como hacia adelante siempre. Esto de echarse hacia atrás y decir, paro, vuelvo a mi centro y cómo me muevo, y así crecimos. Y la sociedad aplaude un poco. Hay un libro que me encanta, Maureen Murdoch, que se llama El viaje de ser mujer. Es ser mujer un viaje heroico realmente. Y te muestra eso, que entonces vivimos en unas culturas que te aplauden eso. Y que llega un momento en tu vida que tú dices, y estoy corriendo. ¿Cómo por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo por qué? Bueno, cuando te toca hacerlo, además, si te das cuenta que te enfrentas a un momento en que estás solo, y que culturalmente era, yo creo que, no sé, cuando los niños eran pequeños y si se enfermaban, como que la cultura te dice, tú los cuidas, ¿no? Y mi esposo pues iba a la oficina y la que estaba entonces yo los cuido, llamo a mi jefe, voy a la clínica, ya vuelvo, estoy un rato, salgo, bien. Sí, era yo, hasta que hoy digo, bueno, hoy eso se comparte mucho más. Pero una vez Mauricio muere y estoy yo con los dos chiquitos, esas ganas de ser la Mujer Maravilla y yo puedo todo y hasta disfraz de Mujer Maravilla tuve niña y yo soy la mayor y fui la mujer. Entonces tuve unos papás y una mamá que como que tú todo lo puedes, tú eres capaz de hacer todo. Y ese juicio maestro de mí es para mí, no hay nada imposible. Pero el cambio fue que yo creía que no había nada imposible sola. Cuando tú llegas y te enfrentas a que de verdad no es sola, empiezas a aprender a pedir. Pedir no es tan fácil como tenemos instalado el chip de yo puedo todo. Aprender a pedir te empieza a mostrar que la red de apoyo es más linda y más amplia que la que tú creías que podías tener. Entonces, si bien la responsabilidad ha sido mía sola, pues la responsabilidad de tomar una decisión, la responsabilidad de que si a mi hija le van a hacer la apendicitis y me acuerdo el médico diciéndome, bueno, ¿qué decisión toman? Y yo, sí, ¿con quién la consulto? Soy yo tomando la decisión. Al final la red sí está, pero depende de mí misma poder encontrarla y tenerla, y que está perfectamente bien cuando tú dices, te necesito. Y que eso incluso permite que las personas enfrente tuyo comiencen a aparecer. Sí, comiencen a aparecer. Creo que lo mismo pasa en el trabajo. El día que tú rompes con ese ego que te ha dicho, tú lo puedes hacer mejor que tu equipo, tú puedes hacerlo, tú puedes controlarlo, tú puedes estar, el día que ese ego que yo digo que te pone etiquetas y te quiere separar y te muestra que puedes hacer un pedido y hacer un pedido bien, el otro empieza a aparecer enfrente a ti, el otro puede llamarse la cuidadora que te ayuda con tus niños chiquitos, tu familia, tus amigas, las personas del colegio, los profesores, tus jefes. Tenemos un mito que a veces como que al jefe no le puedes decir y más de una vez has tenido que levantar la mano y decirle, tú que me ayudes. Necesito que me ayudes todavía hoy. Pero mira que eso que tú dices de que en tu familia te dijeron tú puedes, tú eres la mujer, la mayor, también generó una impronta en ti. Hoy hace que seas la mujer capaz, exitosa del sector financiero, en donde los pares todos son hombres y la única mujer. Sí. Sandra, en ese caso, ¿tus papás contigo cómo fueron? Bueno, yo creo que también mis papás, bueno, yo vengo de una familia donde el que trabajaba era mi papá, mi mamá renunció a su trabajo y se dedicó a sus 3 hijas. Y yo hoy valoro mucho eso, porque realmente eso hoy pues es difícil, pero eso me permitió a mí tener, digamos que una infancia como muy feliz, demasiado feliz, compartía mucho con mis amigas, el colegio me lo disfruté y también digamos que mis papás y mi mamá nunca estuvieron, digamos que como, bueno, ¿qué hubo la tarea? Ya hizo esto, estudió. Como que yo veía a mi papá que era muy responsable, salía todas las mañanas a su trabajo, llegaba, y yo decía, yo tengo que ser igual de responsable, o sea, como que yo decía, yo tengo que también, digamos que corresponder a esto, y siempre, digamos que académicamente en el colegio me fue muy bien, no porque mis papás me dijeran que tenía que hacerlo, sino porque yo decía, es como mi responsabilidad, mi mamá está todo el día en la casa, haciendo todo por nosotras. Por nosotras, mi papá sale muy temprano, entonces esta es la cuota que tengo que yo dar. Y así ha sido, digamos que también en la universidad. Y yo creo que eso que yo vi seguramente en mi casa, de esa responsabilidad, la he llevado y ese compromiso como a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, lo que sí pasaba era que mi papá siempre era muy
como que nos daba, o a mí sobre todo, yo creo, cuando mis hermanas escuchen esto. Por ejemplo, cuando me iba muy bien en el colegio, entonces mi papá me daba un regalo. Entonces yo sabía que siempre que llegaban las notas y digamos que ocupaba el primer puesto, entonces había un regalo para mí. Entonces también eso era como un incentivo. Yo decía, si quiero estar al lado, me tiene que ir muy bien, mis notas tienen que ser buenas. Entonces como que eso también hizo que mi infancia, digamos, que se marcara por eso. Pero yo creo que es eso, o sea, esa figura paterna de responsabilidad. Ok. O sea, que tu papá fue un rol fundamental para ti como en tu carrera profesional y como mujer. Es que qué importante eso del rol de los hombres para nosotras. Sí, sí, como, sí. pues, como padres. Y ahí entonces, y bueno, tú tienes un hijo y una hija. Un hijo de 19 años, David, y una hija de 17 años, Luciana. ¿Y diferencias algo entre ellos dos en la educación o no? No, bueno, creo que sí un reto de conciencia, ¿no? Eso es un reto de conciencia, claramente. Te decía que mis orígenes son de la costa. Claro. Banco Magdalena, un origen costeño, muy machista. Mi papá era médico y mi papá es médico, pues todavía, pero ya no ejerce. Son muy jóvenes, me tuvieron de 18 y 22 años. Sí, los niños. O sea, eran unos niños criando una niña. Eso hoy, pues lo valoro muchísimo, porque al final crecimos como en la misma generación. Claro, y ahorita ya compartes con ellos. Supremamente. O sea, mi mamá fue abuela a los 49, mi papá tenía 52, 53. O sea, la edad que casi, yo tengo 49 ahorita, o sea, ya no soy abuela todavía. Pero, entonces, ¿qué pasa? Entonces, al tener unos papás tan jóvenes y una mamá que recién yo nací, pues acababa de salir del colegio, estaba entrando a la universidad, quedó embarazada y deja de trabajar. Y nunca se graduó profesionalmente de una carrera. Pero que luego me mostró con fuerza, con berraquera, que logró ser incluso la primera de las primeras mujeres visitadoras médicas que había en un medio que también era muy, muy masculino, y me mostró que ni siquiera era necesario un diploma, no era necesario, tú podías sobresalir. Por eso digo que el ejemplo en mi caso, tanto mi papá como mi mamá con su hijita mayor, fue de tú lo puedes conseguir todo si así lo sueñas, si así lo crees. Ha hecho que, claro, con mis hijos, entonces, bueno, tengo un niño mayor, además. Mi abuelo fue de los que llamó a felicitar a mi esposo que porque el primer hijo era hombre, ¿no? O sea, había salido bueno el esposo que escogí porque su semilla fue tan fuerte para tener un hijo mayor, hombre. De primero. De primero, exacto, el hijo varón. Y luego mi hija menor, en la medida en que yo he crecido y aprendí a enamorarme de preguntas y no a tener las respuestas, que yo que ha sido un eje fundamental en mi vida, todos los días hacerme preguntas y no querer tener la respuesta correcta, me ha hecho un reto al tener hijo e hija. Claro, yo hoy veo cosas, entonces sí, claro, sutilmente, tú ves, cuando murió mi esposo, mi papá llamaba y le decía a mi hijo, tú eres el hombre de la casa, tienes que cuidar a tu mamá y a tu hermana, ¿no? Claro, pobre. Y yo, por el otro lado, no, aquí la única adulta responsable de la casa soy yo. Tú lo único que tienes es un diferente género a tu hermana y a mí, pero no te hace responsable, ¿sí? No, el hecho de que seas hombre, entonces ha sido conciencia. Sí, ha sido un trabajo de todos los días, porque la naturaleza, la inercia te lleva a decir, Luciana, nunca lo he hecho y espero no hacerlo, pero el ejemplo es, Luciana, ¿por qué no le traes un café a tu hermano? Claro. No. Sí, vaya, se lo trae usted. Sí, o sea, cada quien hace su tarea y así, o David, cuida a tu hermanita, ¿sí? Todavía a veces pasa, ¿sí? Pero he tenido dos hijos que yo creo que cuando veo respuestas, no sé, el otro día mi hijo me dijo, mamá, en el colegio, ya está en la universidad, pero en ese momento en el colegio, el rector dijo que hoy celebrábamos el Día de la Mujer y que en el colegio las profesoras eran importantes y que siempre tras de un hombre hay una gran mujer. Y llegó mi hijo a mi casa indignado. La embarró, mamá, la embarró. ¿Cómo así que detrás? ¿Cómo así? Claro, pues han tenido un ejemplo, una mamá. Claro. Entonces cuando dice estas cosas yo digo, creo que vamos por la venita bien. O cuando mi hija me dice, no, a la edad de mi hermano ya él hacía algunas cosas y yo, bueno, sí, tienes razón, ¿sí? Entonces, la conversación va más a la seguridad o a la inseguridad, pero creo que sí todavía quedan sesgos, microsesgos. Claro. Pero la educación sí he tratado conscientemente de que sea la misma y siento que sí, que han tenido... Eso importante. mismo que dices que haces consciente con tus hijos, quiero preguntarles si lo hacen conscientes ustedes en sus equipos de trabajo a la hora de ser líderes. Y si hay alguna diferencia, por ejemplo, Sandra, siendo mujer, manejando tú tus equipos.
¿Alguna diferencia a qué te refieres? Como con los hombres. Es decir, ¿qué diferencia hace una mujer líder a un hombre líder? ¿Qué diferencia hace una mujer líder a un hombre líder? Bueno, yo creo que realmente, materialmente, yo creo que no hay diferencia, ¿sabes? Yo creo que cuando tú conoces la especialidad, ¿sí? Y cuando tú desarrollas como unas capacidades de liderazgo, creo que lo puede hacer un hombre o una mujer. O sea, yo creo que ahora el liderazgo seguramente femenino, porque somos mujeres, seguramente en algunas cosas somos más detallistas, pero también ahora creo que también depende también de las personas. Por ejemplo, yo cuido detalles, ¿sí? Si yo te invito a una reunión, es una reunión larga, yo cuido detalles. De pronto que tomemos un café o no sé, o sea, cosas como detalles, o que de pronto me preocupo y digamos que abro la reunión preocupándome un poco por ti, ¿sí? Pero yo creo que también tiene que ser como de las personas, pienso yo. Y creo que en eso puede ser que las mujeres nos diferenciemos un poco en los hombres, pero ya en la ejecución es igual. Yo no veo diferencias. Ahora, yo tengo un equipo donde tengo hombres y tengo mujeres. O sea, tengo gerentes hombres y gerentes mujeres. Y abajo, pues obviamente los equipos. Pero cuando estoy haciendo un proceso de selección, escucho mucho y parto de que independiente del género, ¿sí? Es quien encaje mejor y quien lo haya hecho mejor. Porque también creo genuinamente en que pues la gente en general, o sea, nos ganamos las cosas por mérito, porque ese también ha sido mi historia. Entonces, yo he tenido muchas oportunidades y yo agradezco mucho eso, pero también estoy segura que ha sido pues por los resultados y por el compromiso. Y así mismo juzgo. Entonces, yo siempre pongo en el plano, y también creo que es que también nosotros creo que estamos viviendo una generación diferente, donde esos sesgos, tal vez también porque somos mujeres, pues no los tenemos. Seguramente si le hiciéramos esta pregunta a un hombre, digamos que podríamos tener una respuesta diferente, puede ser. Seguramente. Sí, pero nosotras sí, porque nosotras sí no hacemos esa diferencia. Claro, o en el caso tuyo, o podemos tener una respuesta distinta si se la hacemos a otra mujer. También. Que sea el caso tuyo, Ivonne. Yo qué te digo, yo creo que mi gran tema del nuevo, volverme a ser consciente. Hace poquito escribí un artículo sobre el liderazgo y yo decía, si tengo 4 tips, 1 es la conciencia todos los días y las preguntas, 2 las conversaciones y 3 salirnos de la discusión de género per se como género, ¿sí? Per se como género. Yo hoy, afortunadamente mis reportes, me reporta un equipo como 200 personas, pero mis 6 reportes directos, tengo 3 hombres y 3 mujeres. No ha sido buscado a propósito. Porque trato de salirme. Entonces yo hablaba ahorita de muchas de las cualidades que la energía masculina, yo las tengo. O sea, yo crecí con ellas y las honro profundamente. O sea, eso, el logro, la resolución, el objetivo, son energías muy masculinas, que no necesariamente las tienen solo los hombres. Que lo que pasa es que culturalmente se asociaba a los hombres. Tienes razón. ¿Sí? El hacer, el tener, el proveer, el traer a la casa, el responder, todos esos como verbos de acción eran asociados a los hombres, pero los tenemos nosotras. Si yo no lo hubiera tenido, no hubiera tenido los logros que tengo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Y se consideraba históricamente, las culturas, sobre todo occidentales, cuando vamos las orientales tienen rasgos distintos, también se veía que las mujeres entonces estábamos asociadas a contener, sostener, cuidar, proteger. Pero las culturas occidentales son supremamente machistas, ¿no? Sí, por eso, machistas. Por eso digo, sí. Era así. Entonces, las de resolución, las de logro, la de la acción, se asociaban a los hombres desde la energía masculina, y las de cría, gesta, contén, soporta, acompaña, eran muy femeninas, ¿cierto? Pero también, cuando tú ves cuántos hombres, yo puedo dar fe de tener jefes, hombres, con unas energías femeninas increíbles, con una capacidad de contención de un equipo, con una capacidad de acompañamiento a un equipo, con una capacidad de creatividad. Fíjate que cuando yo pienso en crear, hasta nos vamos a nuestra formita del útero. Claro. Sí, es la única que contiene. Tú recibes una semilla súper proyectiva de energía masculina y dentro del útero gestas, creas y al final da luz. ¿Cómo vamos a perdernos de esa maravilla de energía femenina que nace en nosotras y al final la veo en hombres y mujeres? Claro. Entonces, por eso digo, el cambio es salirme
de la conversación de género a ver dónde nos integramos. Tampoco estoy de acuerdo que somos exactamente iguales. No, no somos iguales. Fíjate que estos balances de energías han crecido diferentes en nosotros. Es donde nos enriquecemos en eso. Entonces, para responderte, ¿lo tengo en cuenta día a día con mis equipos? Claro que sí lo tengo día a día en cuenta. Pero me salgo de la discusión hombre-mujer a qué nos complementa y de dónde. Tengo hombres súper detallistas, por ejemplo, tu lugar, más que yo. Como yo he tenido siempre un tema que consigamos, logremos, tengo otros que y son los que, qué maravilla que tú vengas y te des cuenta del errorcito aquí, del detalle acá, del detalle hasta de, yo manejo el segmento de Wealth Management, o sea, el segmento de banca privada, entonces hay un evento y tengo un equipo y hombres que a mí me gustaría que el plato donde sirvamos, que yo a veces digo, y no era yo la mujer la que tenía que darse cuenta. ¿Sí me explico? Que al final era... Sí, claro. Y por eso yo creo que hoy en día, digamos que los temas de género, creo que esto está cambiando un poco del género por el género. Ok. Sí, eso yo creo que cada vez se está rompiendo más, porque creo que también estas generaciones que estamos entendiendo mucho más eso, no lo discriminamos. Claro. ¿Ustedes se conocían antes de estar aquí sentadas? No. Se conocieron aquí en esta conversación. Sí. Pero entonces te voy a pedir, Sandra, que le preguntes a Ivonne algo que yo no haya preguntado y que tú quieras saber de ella. ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? Mira, yo creo que esa pregunta me la dejé de hacer hace mucho rato. Porque no me gusta verme solamente desde un plan de carrera, por ejemplo, ¿sí? Para responderte laboralmente. Sí. Entonces, la respuesta siempre va a que hoy, o en un año, o en una semana, o en 2, quiero poderme seguir viendo auténtica, genuina. O sea, nunca perder esa capacidad de ser yo. De hecho, hace poquito hice una charla que es cuando me visto de mí y que fue difícil, porque muchas veces me vestí con lo que la gente me decía que me vistiera. O sea, pues, la sociedad, la cultura, es que el día que me di cuenta que podía quitarme esas etiquetas de encima, que yo no soy la mamá de, la esposa de, la hija de, la jefe de, el día que no tenga el letrero de Scotiabank Colpatria, sigo siendo yo, ¿no? O sea, no dejé de serlo. Entonces, cada vez más me conecto, porque cuando tú te ves de tu plan de carrera, entonces me veo en 10 años siendo la presidente de la... No, me veo siendo yo cada día con posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque me encanta no crecer por el poder o la ambición, sino porque mi sombrillita se amplía. Tengo más capacidad de elevar un mensaje y de llevar un mensaje al mundo. Entonces sí me veo en 10 años como auténtica, genuina, íntegra, o sea, completica, sin partirme en pedacitos, con posiciones dentro de la banca o fuera de ella. ¿Sí? Porque es que hoy ya también estoy abierta a decir, no necesariamente la voz tú la llevas en un solo lado, la llevas, pero sí siendo capaz desde una posición de influencia poder llevar mi voz a muchas más personas, que creo que hoy estos espacios nos permiten hacerlo, escribir me permite hacerlo, conversar con mis equipos, tener esas personas y esas niñas que a veces veo a esas edades de 30 que no saben si van a tener hijos o no, si se casan, no, conversar con ellas y darles un punto de vista amplio, es lo que es. Entonces, para responderte, no me veo en una posición exacta, me veo siendo yo, genuina, auténticamente, y dando un mensaje de esto que soy y de cómo podemos vestirnos auténticamente de nosotras al mundo. Y bueno, ahora lo mismo para Sandra. ¿Qué le quisieras preguntar a Sandra? Pues Sandra, hoy la vi y hasta descubrí que es amiga de mis amigos. y mira, y no éramos amigas, pero el mundo es que es así. Hoy encontramos amigos en común. ¿Cuál es tu mensaje? O sea, si yo hoy te preguntara tu legado, ¿sí? Si hoy mañana no está Sandra por aquí, ¿cuál es el legado que quisieras dejar en el mundo? Yo creo que eso, o sea, creo que el legado y ese mensaje es todo lo que tú piensas que puedes hacer, lo puedes hacer. Yo, la verdad, he tenido una carrera profesional y digamos que personal linda. Por ejemplo, ahorita tenía un debe en mi vida y era que yo quería estudiar cocina. Empiezo mi segundo semestre. Entonces yo pensé que eso algún día, digamos que como que siempre lo dejaba ahí en el congelador, hasta que vino la pandemia, ¿sí? Y te hace pensar en cosas y digo, bueno, yo sí quiero estudiar esto y lo voy a hacer y voy a sacar el tiempo y entonces me voy a especializar y lo voy a hacer muy bien porque me gusta, por mí. Entonces creo que el mensaje para muchos es, creo que uno tiene que buscar
cómo hacer eso que quiere uno realidad. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota también. Estaba pensando, cuando yo iba a comprar mi primer carro, yo dije, tenía un presupuesto y dije, bueno, pero ¿qué carro me compro con esta plata? Yo no sé, yo a quién le pregunto. Y yo dije, no, yo la preguntaré al mejor. Y llamé a José Kropatowski. Yo dije, pues lo voy a llamar, ¿qué tal que me conteste? Y yo dije, pues sí. Y lo llamé al periódico El Tiempo. Y resulta que dije, seguramente me contestó un asistente. Y yo dije, no, Sandra Joana. Ya se lo paso. Y le hice la pregunta. Si tengo este presupuesto, yo no sé nada de carros, pero no quiero que me deje tirada. Seguramente no es uno nuevo, será un usado. ¿Usted qué me recomienda? Y él me recomendó. ¿Qué? Entonces, son cosas simples, pero creo que al final, digamos que tú piensas que las cosas son imposibles y no son imposibles. Entonces, yo creo que el mensaje es, todo lo que tú quieres lograr, lo que quieres hacer, por simple que sea, lo puedes hacer. Yo soy, de pronto como me dice, súper recursiva. Aquí que estaba menos, aquí que al baño, que aquí después. Ella sabía todo. Entonces el legado, yo creo que, y el mensaje que quiero dar es, todo es posible, no hay barreras, puedes hablar con las personas que tú quieres hablar, puedes hacerte escuchar también. Para mí, digamos que eso también en la banca es súper importante. Y yo creo que también de pronto te pasa a ti, creo que las mujeres tenemos muchos mensajes y muchos puntos de vista, que al final, lo que tú también decías, de pronto hay hombres que lo tienen desarrollado, otros no, pero para mí es súper importante que me escuchen, y que me escuchen no por escuchar, sino porque realmente, efectivamente, tienes el criterio y estás preparado para dar una opinión. Entonces, ese es como el mensaje, ¿no? Finalmente, puedes tú en el mundo, y ahora que tenemos esta gran oportunidad de trabajar en el sistema financiero colombiano y de tener estas posiciones de liderazgo, es que cualquier mujer que quiera trabajar en la banca y crecer, lo puede hacer. Aquí hay 2 ejemplos. Claro que sí, y por eso están aquí. Y precisamente agradeciéndoles su tiempo, por abrirme su corazón, sus carreras, todo. Para ustedes, ¿qué es ser una banquera? Para ti, Ivonne, ¿qué es ser banquera? Para mí es tener la oportunidad de trabajar en un medio que históricamente era muy masculino, y que hoy el ponerle el A y la S nos hace responsables de llevar un mensaje distinto, de cambiar un entorno, de poder generar un poco de luz en lo que tenemos a nosotros, en poder ser auténticas, en no seguir ejemplos. Sí, a mí hay una frase que me encanta que dice, sé tú mismo, los demás ya están ocupados. O sea, todos los demás están ocupados los puestos, entonces de alguna forma eso es ser banquera, es con A, ¿sí? No ser banquero en general. Ser banquera en general es desarrollarnos en un medio que nos permite y nos da la plataforma. Esa sí es una ventaja maravillosa. Tenemos la oportunidad a través de un banco de llegar a cuántas personas que nos escuchan, a miles de personas que te escuchan con necesidades y con sueños y con ganas de hacer cosas, desde las personas que compran por primera vez su casa o hasta las que yo asesoro para gestionarles su legado y su herencia futura y sus inversiones. ¿Sí? Entonces tienes la oportunidad es un medio completamente transversal. ¿Sí? Hay otros donde tú, no sé, haces solamente zapatos de alto lujo y pues te enfrentas en un solo segmento. La banca transversalmente va en todas las esferas. Entonces ser banquera nos permite tener esta energía, esta autenticidad de poder llevar una voz transversalmente al mundo y ayudarles a cumplir sus sueños. Eso es ser banquera. Y para ti, Sandra, ¿cuál es la definición de banquera? Yo creo que la definición de ser banquera es poder transformar la vida de las personas. Yo creo que los bancos tenemos esta capacidad, y yo cuando hablo de las personas, no solamente son las personas nosotros, sino también las pequeñas empresas, las grandes. Creo que los bancos, o ser banquera más bien, es poder hacer realidad esos sueños. Por ejemplo, cuando hay una persona que quiere estudiar, es entregarle un crédito. Cuando un emprendedor quiere poner su restaurante o quiere crear su primera empresa, también es, digamos, que apoyarlo y crecer. Cuando uno piensa, digamos, que en esas poblaciones lejanas del país, que a veces es tan difícil, por ejemplo, hacer ciertas operaciones, que la banca móvil y las transferencias inmediatas existan,
es poder permitir, por ejemplo, en un país que por fortuna estamos siendo mucho más apetecidos por los extranjeros, pueda en un comercio en Salento, por ejemplo, que tengan datáfonos para recibir tarjetas y que eso pueda pasar y que realmente las economías de esos pueblos se puedan mover y que la banca también invierte en muchos proyectos para que este país evolucione. Creo que eso es ser banqueros, ¿no? Y en nuestro caso, ser banqueras es eso, es vivir esa realidad y cómo puedes transformar para crecer. Pues a las dos. Ivonne, Sandra, mil gracias por estar aquí en Banqueras. Ay, Camila, gracias. Muchas la verdad, gracias. yo siento que esta nueva era es del colectivo, no es del individual. Y trabajar en colectivo, trabajar en comunidades. Yo pertenezco a varias y siento que ahí es donde tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, gracias a ti, gracias a Sobancaria, gracias a generar este espacio tan lindo con Blue, con todos, con Caracol, para estar aquí. Sí, muchas gracias, Camila, y la verdad también a Sobancaria. Por fortuna, digamos que la banca en este país es muy sólida también y tiene muchas mujeres y seguramente se seguirán construyendo muchas más historias. Entonces, muchas gracias a ti. A ustedes. Gracias. Sobancaria, acerca la banca a los colombianos. Boombox.